nosotros. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Realmente que el hecho de que ustedes nos estén sintonizando en este momento significa mucho, significa que queremos aprender, significa que la vida de esto se trata, ¿no? Aprender un día a la vez un poco más para poder mejorar nuestra calidad de vida. Así que gracias por eso, bienvenidos todos y todas. Bueno, hoy tenemos un panel de lujo. Tenemos dos invitados especiales hoy aquí en nuestro canal y en estos próximos segundos voy a contarles de quién se trata. Tenemos a el doctor Alejandro Ramírez, su especialidad es la endocrinología, disculpen, y tenemos a la doctora Paola Vaca, médico general, nutrióloga con una especialidad en obesidad. Hoy vamos a estar tocando un tema muy particular por el mes en el que estamos y es el tema de la diabetes. Vamos a hablar muy abiertamente, francamente, de esta enfermedad, todos los cambios que ha tenido recientemente en estos últimos años y yo creo que vale la pena tener información sobre esta enfermedad porque las estadísticas dicen que en casi todas las casas va a haber un familiar con esta enfermedad. Así que bueno, no quiero contar yo toda la información aquí. Quisiera presentar con todos ustedes el doctor Alejandro. Doctor Alejandro, ¿qué tal está? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctora Paola. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, aquí en la faena. Y pues bueno, en lo del día a día, ¿verdad? Con nuestros pacientes con diabetes mellitus. Y en este mes que es muy importante para nosotros porque es una oportunidad de hacer conciencia y de recordar un poco de una enfermedad que aunque la tenemos en nuestro medio, porque tenemos familiares, amigos, vecinos, cantidad de gente alrededor de nosotros que vive con diabetes, pues muchas veces pasa normalizada y no se habla o dejamos de conseguir algunas herramientas que podríamos platicar y socializar con la gente. Excelente, qué gustazo, agradecerle nuevamente por su tiempo. Yo sé que estamos bastante ajetreados y con agenda llena, así que doblemente gracias por acompañarnos hoy. Yo sé que la audiencia va a estar muy agradecida igual. Y doctora Paola Vaca no es únicamente la primera vez que nos visita, ya es la segunda vez que nos visita, nos sentimos muy honrados. ¿Qué tal está? Feliz, contenta, gracias por invitarme de nuevo. Honestamente me encanta estar en inglés y me encanta educar y ayudar un poquito acerca de quitar el tabú que la mayoría de nuestros pacientes y de nuestros conocidos tienen. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que aprendamos no solamente ustedes, sino que también nosotros. Excelente, gracias. Gracias de nuevo por acompañarnos. Creo que vamos a tener un buen tiempo y espero que toda la audiencia también pueda sacarle provecho a estos minutos, que yo sé pasamos muy ajetreados, pero yo creo que minutos que invirtamos en nuevo conocimiento, es más, nos puede incluso hasta salvar la vida. Así que muchas gracias a nuestros invitados hoy. Es un panel de lujo, generalmente es una entrevista bilateral, entrevistador y entrevistado, pero hoy tenemos un panel de lujo con estos dos invitados muy especiales para Stanley, así que muchas gracias de nuevo. Y bien, ustedes podrán pensar en endocrinología, nutrición, diabetes, psicología, por otro lado. Es una interesante combinación de especialidades para poder platicar de este tema. Yo creo que es muy integral. Y me gustaría preguntarle a Paola, doctora Paola, y también, por supuesto, que al doctor Alejandro, que ambos en sus palabras, a través de su especialidad, nos puedan definir qué es la diabetes. Quizá muchas personas nos están viendo se confunden un poco con este lenguaje técnico y unos dicen, bueno, azúcar en la sangre y cosas así, pero ¿qué es la diabetes realmente? Ahorita le voy a dar el chance al doctor Escobar porque él es especialista. Entonces, para que él les comente un poquito acerca del término y las clasificaciones, porque este es su campo. Entonces, y de verdad queremos aprovecharlo para que él nos hable muchísimo y nos amplíe el término, porque nosotros lo podemos hablar así encimita, ¿verdad? Como médicos, pero honestamente hay que aprovechar al especialista que lo tenemos aquí. De acuerdo. El micrófono es suyo, doctor Alejandro. Bueno, ¿qué es la diabetes? Vamos a ver. Para hacerlo en un lenguaje lo más práctico posible, porque bueno, estamos con un público diverso.
mm, primero, es una enfermedad, es crónica. Crónica significa que pues es para toda la vida o es por un largo tiempo, no es las enfermedades agudas como una infección que se da un antibiótico y se cura, ¿no? Sino que requiere un tratamiento continuo. Hasta el momento no tenemos una cura, aunque se están estudiando muchas cosas de células madre, de trasplantes, pero todavía no hay una cura. Pero sí tenemos una serie de tratamientos muy diversos. Ya hoy el arsenal terapéutico es muy amplio, que permite que el paciente viva eh, tranquilamente, con calidad de vida por muchos años y que viva con su enfermedad, ¿verdad? No se padece diabetes, se vive con diabetes, que son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que sucede con esta enfermedad? Bueno, el cuerpo produce diferentes hormonas que se producen en las glándulas. Entonces el páncreas es una glándula que está en el abdomen que produce unas hormonas que se liberan dentro de la sangre. Se llaman hormonas endocrinas, por eso la endocrinología, ¿no? Porque se secretan sustancias adentro de la sangre. Hay varias glándulas, muchas glándulas más en el cuerpo, que es como la tiroides, los testículos, el ovario, la hipófisis, etc. Pues el páncreas es una de estas. Y una de las hormonas que produce, que se libera la sangre, es la insulina. Entonces, esta insulina es como un vehículo, un camioncito que transporta el azúcar o la glucosa de la sangre, porque llega la sangre después de que comemos, a las diferentes células. Cada célula es como una fábrica que hace una función y que va a usar esa glucosa como energía, como gasolina, ¿no? Entonces, esa insulina, lo normal es que comamos, el páncreas libera el carrito de la insulina y lleva la glucosa a la célula. Eso pasa normalmente, pero hay personas que por muchos factores, en algunos casos porque no se utiliza bien la insulina, como en la diabetes mellitus tipo 2, o porque falta la insulina, no se produce adecuadamente como en la tipo 1, que es menos frecuente, entonces, pues ese ciclo se rompe y no hay quien lleve la glucosa o el azúcar a las células y se acumula en la sangre. Empieza a aumentar, al principio es muy silencioso, el paciente muchas veces imperceptible, ni se da cuenta, aunque hay algunos signos tempranos que nos pueden dar alerta, pero pues mucha gente es silenciosa al principio. De hecho, comienza con los estadios de prediabetes, que la glucosa se eleva entre 100 y 126 o 125, y arriba de 126 ya hablamos de diabetes. Hay gente que anda con 200 o 300 y anda caminando tranquilamente, pero bueno, en algún momento pasa que se colapsa eso, ¿no? Esa tranquilidad no es eterna, porque de manera silenciosa, pues el azúcar alta está afectando algunos órganos, algunos sistemas. Y ahí es cuando ya aparecen los síntomas y entonces, bueno, ya nos llega la consulta. Entonces, ya con una serie de síntomas. Pero básicamente ese es el mecanismo cómo se produce. Entonces, ya una vez que nos llega el paciente a la consulta, pues empezamos el tratamiento. El tratamiento es en base a lo que lo origina. Y hay varios factores, ¿no? La doctora Paola va a hablar muchísimo de alimentación porque es experta en ese tema, que es uno de los factores que más se asocia, la alimentación excesiva. Nosotros veníamos desde en la prehistoria de usar lanzas, de buscar frutas para comer, caminar 1 kilómetro para cazar un conejo. Entonces, ¿qué? No engordábamos, gastar todo lo que comíamos, lo consumíamos en energía. Ahora no, hay sedentarismo, venimos en el automóvil, el botón del garaje, el supermercado, la carretilla, no digamos ahorita con la pandemia que todo es por transporte a la casa. Entonces, pues esa energía que estoy comiendo de más, porque ahora como más hamburguesa, más Coca-Cola, bueno, más colas o refrescos azucarados, junto con no usarlas, porque estoy sentadito en mi trabajo, pues me lleva a que también mi páncreas se canse. Y por ahí es uno de los factores de riesgo que la doctora nos va a ampliar muchísimo, que factores de riesgo y factores que también empezamos a tratar. Entonces, a grosso modo, esa es la enfermedad y más o menos ahí es como cómo se produce. La clasificación es larguísima, pero esos son los más importantes, la diabetes mellitus tipo 1, la 2
la gestacional que se asocia al embarazo, y por ahí hay otros tipos que son raros, pero bueno, que podemos platicarlo más adelante. Excelente, gracias. Aquí tengo dos preguntas que yo creo que, ya que tenemos la palabra, doctor Alejandro, puede ser la primera para él. Y la continuación con la doctora Paola es si hay posibilidades de que uno nazca así o venga con una condición, digamos, genética, porque obviamente sabemos que la alimentación influye muchísimo y nos encantaría ahí que la doctora Paola nos amplíe por ahí. Pero, doctor Alejandro, ¿se puede nacer con esta condición? Claro, sí, todas estas enfermedades tienen lo que llamamos la predisposición genética. Tanto la tipo 1 como la tipo 2 hay una predisposición genética, pero a eso, en el caso de la tipo 1, pues este es un factor que es independiente, es decir, por ejemplo, la tipo 1 ocurre pues se presenta con más frecuencia en niños adolescentes, y hay una versión rara que se llama LADA, que se presenta en adultos jóvenes. Entonces, en esa sí el componente es genético. Hay un déficit en la producción de insulina en el páncreas. Es total, el componente principal es totalmente genético. En la tipo 2, que es la más frecuente, la que la vemos en el 80% de las personas, 90%, pues ahí hay una predisposición genética hacia la resistencia a la insulina. Hay algunos estadios que le llamamos nosotros de resistencia a la insulina, o que el cuerpo no sabe la insulina, como diferentes estadios de eso, pero que al agregar el desencadenante, que es que, bueno, yo tengo una predisposición a la resistencia a la insulina, porque quizás tengo un padre prediabético, diabético, un familiar, y al agregarle de que los excesos en la alimentación, en la actividad física, el sedentarismo, el tabaco y el alcohol excesivo, etcétera, etcétera, pues entonces es como el botoncito que prende la pólvora, y de ahí el desarrollo de la enfermedad. Excelente. Importante ese dato, ¿no? Porque la predisposición genética juega un papel importantísimo. Yo creo que aquí el aprender a conocerse más, que yo creo que aquí es donde la doctora Paola nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo puedo evitar realmente que yo pueda tener esta enfermedad si digamos, no nací con esta claramente identificada, sino que con el transcurso de los años? Ok, algo que me encantó que el doctor hizo mención y súper específico es que la diabetes mellitus tipo 2 es un déficit progresivo. Eso significa que nosotros lo vamos viendo con el transcurso de los años, ¿verdad? Y así como lo dijo el doctor, es asintomática. Entonces, muchos de nuestros pacientes no presentan síntomas. Tal vez se presentan en la consulta porque están aumentando de peso, que es la mayoría de las veces ahí donde nosotros descubrimos la prediabetes, ¿verdad? Y se presentan con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos el antecedente de que nuestros papás son diabéticos, prediabéticos, nuestros abuelos también, y por ese miedo que nosotros tenemos a que nos digan que somos diabéticos, lo ignoramos por completo. O sea, lo pasamos por alto y no le damos la importancia que se debe. Yo creo que todos nosotros, al tener un familiar directo que tenga diabetes o que tenga prediabetes, esa para nosotros debe ser como el red flag, el primero, nuestra primera alarma. Si nosotros tenemos un familiar, no está de más hacernos chequeo para saber cómo estamos. Si nosotros estamos viendo que somos sedentarios, con sedentarios nosotros estamos hablando de no hacer actividad física o el proceso de inactividad o no hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces la mayoría de nosotros somos sedentarios. ¿Por qué razón? Pues porque no nos queda tiempo, las rutinas en la oficina, lo que decía el doctor, ¿verdad? Que con la pandemia pues ahora todo es por delivery, que nos movimos a la esquina y vamos en el carro, todo eso, ¿verdad? Son factores para los cuales nosotros nos volvemos cada día en sedentarios. Y además de eso, la ingesta inadecuada de productos que nosotros tenemos en el mercado. No solamente hablamos del exceso de carbohidratos, sino de los alimentos ultraprocesados que nosotros vemos y consumimos desde que estamos muy pequeños, pues porque eso en realidad no es un comportamiento que nosotros adquirimos ya grandes, es un comportamiento que nosotros adquirimos de nuestros padres. Entonces, a veces yo les hago conciencia a los pacientes, no solamente a los adultos que me llegan a la consulta, sino que les hago conciencia acerca de qué productos está comprándole a sus hijos. Pues porque básicamente desde ahí empieza todo. O sea, son cosas que nosotros aprendemos en nuestra casa.
el jugo que compran en casa, las chucherías, los confites que les dan de premios a los niños, las galletas para que deje de gritar y hacer berrinche en casa, ¿verdad? Todos esos son comportamientos que nosotros vamos aprendiendo, que nosotros vamos asociando, que en algún punto de nuestra vida pues nos va a pasar factura. Entonces, creo que esas son como las más macro, las más importantes que podríamos señalar, ¿verdad? Además de todas las otras que el doctor ya mencionó, ¿verdad? En los otros tipos de diabetes que no están asociados con estos comportamientos, pero que sí se pueden relacionar. Ok, perfecto, perfecto, gracias. Bien, una de las cosas, de los puntos aquí muy importantes que me encanta que lo hemos mencionado ambos es el tema del comportamiento, ¿no? Y yo creo que Stainless digamos que procura tocar este tema del comportamiento, tocar este tema de paradigmas, de cambio de actitud, de cambio de mentalidad, porque bueno, quizá no es nuestra culpa. Digamos que indirectamente no es nuestra culpa, pero hoy que estamos escuchando algo como esto, de aquí en adelante, ya sí creo yo que se puede volver nuestra culpa directa por no sé, tener la actitud de conocer más, de preguntar si estoy sintiendo algunos cambios en mi cuerpo, qué es lo que puede estar pasando y preguntar realmente a los expertos. Por eso tenemos a dos expertos hoy aquí en el panel, así que me encanta. Ok, digamos que una vez ya diagnosticada la diabetes, ¿qué es lo que realmente hacen estos medicamentos que los doctores nos recetan, doctor Alejandro? ¿Qué es lo que hacen en nuestro cuerpo? Y después quiero pasar ahí a escuchar a Paola también. Bueno, cuando ya diagnosticamos la diabetes, lo primero es que el tratamiento tiene varios pilares, ¿verdad? El tratamiento tiene varios pilares. Entonces, lo primero es la educación, la alimentación, que bueno, la doctora de esa área también, nosotros lo hacemos en nuestra consulta, pues yo ahí tengo mi platito saludable dividido y todo, porque tenemos que empezar a hacerlo para que ya cuando le llegue a la nutrióloga, pues ya llegue el paciente avanzado. Pues nosotros como endocrinos no se nos puede ir eso, pero definitivamente se lo voy a dejar a la doctora Vaca porque ellos son los expertos, los nutriólogos en la alimentación, es otro de los pilares y la actividad física. Eso es lo fundamental, es las primeras recetas que le vamos a indicar al paciente, es lo primero, porque puede usar la mejor molécula, la pastilla más costosa y sofisticada, los inyectables más sofisticados del mercado, pero si seguimos con los hábitos de alimentación, de actividad física, entonces vamos a caer en un círculo vicioso, que lo que vamos a hacer es aumentar dosis, y no es el objetivo. Entonces, una vez que administramos esas recetas, vamos a los fármacos. Y bueno, que dentro de esas recetas hay otras cosas alrededor, ¿no? El tema del automonitoreo, por ejemplo, el uso del glucómetro, el tema del apoyo psicológico que muchas veces ocupan los pacientes porque vaya, un diagnóstico de una enfermedad crónica no todos lo enfrentan igual. Hay personas que en la consulta lloran, sienten ansiosos, negación, miedo, porque es una enfermedad. Entonces, todo eso, esa parte que hay que tomar, cómo se siente después de que le damos el diagnóstico, qué piensa, e ir identificando alertas que, bueno, que el paciente va a ocupar también apoyo de un equipo más amplio. Y de ahí vienen los fármacos. Entonces, en los fármacos tenemos diferentes familias. Tenemos los orales, los inyectables. Dentro de los inyectables están las insulinas. Hay otros que tienen un mecanismo a partir de una hormona que se llama incretina. Entonces tenemos un arsenal bien amplio. Algunos fármacos actúan mejorando la resistencia a la insulina. Es decir, que la insulina que no se está usando bien en el cuerpo se utilice mejor, ayudan a eso. Y que de esa manera disminuye la glucosa. Otros fármacos mejoran la secreción de la insulina por el páncreas. Otros actúan en el tema de mejorando por ejemplo, la reducción del vaciamiento gástrico, generando efecto de saciedad, para disminuir el apetito también, las famosas estas incretinas que han salido en los últimos años. Hay algunos fármacos que aparte de controlar la glucosa, tienen algunos beneficios para el riñón, para el corazón, para la disminución de peso. Entonces, los seleccionamos en algunos pacientes que quizás tienen el riñón un poco comprometido, el peso, etc.
Y por ahí actúan los fármacos. Y las insulinas, pues que las utilizamos, tiene sus indicaciones cuando definitivamente la producción de insulina a nivel del páncreas no es suficiente y hay algunos parámetros que nos orientan de eso y que el paciente necesita sustituir la insulina. Yo les digo a los pacientes porque a veces hay muchos mitos con la insulina, ¿no? A ver, la insulina es algo natural que nuestros cuerpos producen, los tres producimos insulina, pero hay pacientes que no producen suficiente y que se les administra por fuera. Entonces, por ahí les entramos y les decimos, bueno, es algo natural de su propio cuerpo, no es de hecho, de todos los fármacos, este es el más natural, porque es algo que el propio cuerpo produce, solo que lo hemos fabricado de manera sintética, ¿no? Entonces, por ahí, es el arsenal terapéutico, es bastante amplio, tampoco es clase de farmacología, ¿no? Pero sí, por lo menos por ahí, Claro. orientarnos que tenemos un arsenal terapéutico amplio y bueno, por eso hoy en día podemos mejorar la calidad de vida del paciente, porque hoy tenemos ya para ayudarle a diferentes pacientes, cada quien tiene su sillita y para cada quien tenemos una opción. Excelente, excelente. Eso es bueno saberlo por el tema este de educarnos, ¿no? Que cada paciente es una historia clínica diferente y única. Y por eso es que debemos Sí, chequearnos, no manejar ideas generalizadas. Y yo creo que por ahí eso nos hace mucho daño y estigmatizamos estas condiciones, estigmatizamos a los nutriólogos, el endocrinólogo, a saber qué me va a decir, a saber qué tengo mal. Y realmente no se trata de eso, se trata de ir conociendo. Hay diferentes estadios, como menciona el doctor Alejandro, en diferentes niveles. Muy bien, doctora Paola, se me ocurre en este instante, usted le llega a un paciente o una paciente que ya se le ha recetado este tipo de fármacos que menciona el doctor Alejandro. Eh, una pregunta, quizá por ignorancia, es, mejorando el estilo de vida y específicamente la forma en que me alimento, ¿puedo disminuir también la cantidad de fármacos? ¿Van de la mano? ¿Cómo se combina esto? Ok, por eso es importante, ¿verdad? El manejo multidisciplinario de estas enfermedades, pues porque así nos ayudamos todos y ayudamos a alargar el proceso de vida de los pacientes. Sí, en realidad es que sí. Sí influye muchísimo la carga de carbohidratos, de lípidos y de proteínas que los pacientes consuman. Y de hecho, nosotros siempre manejamos que los pacientes se deben de manejar de forma personalizada. Eso significa que eso de buscar dieta, de quitar alimentos, de decir, este alimento lo voy a quitar porque este alimento es el que me tiene diabético o en prediabetes, en realidad no es así, ¿verdad? Es ese exceso que nosotros hacemos con ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos los que nos tienen en este punto. Quiero resaltar lo que siempre le digo a mis pacientes en la consulta, los carbohidratos son nuestros amigos, por favor no me los quiten de su vida, los carbohidratos son necesarios. Muchos pacientes les tienen miedo porque asumen que el consumo de carbohidratos, más que todos los complejos, son aquellos que a nosotros pues nos tienen en esa condición y en realidad no es así. Yo siempre les digo, nosotros consumimos carbohidratos y hablo de eso porque en realidad creo que este es el tabú más grande que tienen los pacientes. Siempre les digo, los carbohidratos nos ayudan a mantenernos saciados, los carbohidratos nos ayudan a tener nuestros picos de glucosa como se deben. No les tengan miedo, pues porque nosotros los estamos manipulando, por así decirse, para que tengamos lo que necesitamos y lo que es necesario para cada paciente. Por eso aquí entro en esto de ser específico, que manejamos a nuestros pacientes de forma personalizada. No todos son candidatos para dietas estrictas, no todos son candidatos para el mismo tipo de dieta, en realidad es que no, dependiendo de los factores que el paciente pueda tener o de las enfermedades concomitantes que el paciente tiene, nosotros tenemos que ver qué camino tomar y dependiendo del índice de masa corporal que el paciente tenga, ¿verdad? Pues porque no es lo mismo manejar a un paciente que ha sido diagnosticado con diabetes, pero que tiene un peso normal, a manejar a un paciente que tiene diabetes y que está en sobrepeso u obesidad. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Yo quiero recalcar que con la pérdida de peso, nosotros sí mejoramos a los pacientes, pueden mejorar su tratamiento. O sea, las guías internacionales a nosotros nos dicen que con el mínimo de 7% de pérdida de peso, el paciente mejora. Entonces, no es algo que nosotros somos exagerados o que queramos castigar al paciente, porque la mayoría de pacientes cree que los estamos castigando y no es así.
Simplemente nos preocupamos por la vida futura que pueda tener el paciente. Lo que pasa es que nosotros como médicos normalmente en la consulta tratamos de no alarmar al paciente. Tratamos de llevarlo con calma, de decirle, mire, lo voy a mandar al psicólogo, mire, lo voy a mandar al nutriólogo, ¿verdad? Lo hacemos no con el énfasis de decirle al paciente, usted está gordo, usted está obeso. Lo hacemos con el punto de ayudarle a nuestros pacientes a que no puedan tener tantas complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Entonces, yo quiero recalcar en esto porque sí es importante, no es un castigo, ¿verdad? No lo están mandando con el nutriólogo porque no lo quieran o porque lo quieran modelo. No, en realidad lo estamos haciendo para que su tratamiento pueda mejorar, para que las complicaciones puedan ser menores, para que usted no esté cansado durante todo el día, ¿verdad? Pues porque no tienen energía. Otra cosa que yo siempre le digo a los pacientes es que asumen que el ejercicio es un castigo. O sea, el doctor me mandó a hacer ejercicio como castigo y en realidad es que no. Lo que nosotros estamos buscando es que ciertas amigas de la diabetes, como la hipertensión arterial, no puedan hacer un daño cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces, el hecho de que nosotros le digamos a nuestros pacientes, mire, tenemos que hacer ejercicio, lo mínimo que son los 130 minutos o los 75 minutos de ejercicio a la semana, ya va a hacer una mejoría en usted. Los pacientes a veces no nos creen, lo miran como que exagerado el doctor, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es decirle a nuestros pacientes en un lenguaje no tan severo, estamos evitando que se le dé un infarto, estamos evitando que se le dé un evento cerebrovascular, estamos evitando que se tenga problemas con sus riñones. Entonces, tratamos de no caer en este tabú de decirle al paciente que se va a morir, porque no, ¿verdad? Y tratamos de llenarlo de paz y de esperanza para que pueda encontrar las diferentes herramientas y poder mejorar su estilo de vida y poder mejorar su tratamiento a largo plazo. Sí, yo creo que podemos mencionar un poco más adelante el tema de algunos mitos. Siempre me gusta tocarlo porque nos ayuda a cambiar un poco este sistema de creencias y de valores con el que nacemos. O sea, no necesariamente es nuestra culpa, pero vivimos en un contexto el que es, ¿no? Esa es la realidad en que vivimos. No es excusa para no cambiar. Y una pregunta. Yo sé que generalmente asociamos la obesidad con estas condiciones, ¿no? Hipertensión, que menciona la doctora, diabetes y entre otras, primas, hermanas y como las llamemos de estas condiciones. Pero hay casos de personas que son delgadas, pero que tienen diabetes. Doctor, ya nos ha explicado el doctor Alejandro qué es más o menos lo que sucede dentro de nosotros. Eh, pero actitudinalmente, mentalmente ahí condiciona esto, ¿no? Si yo estoy delgado, yo estoy delgada, es imposible que yo padezca diabetes. Sí, de hecho, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad o la preobesidad, como ahora se le busca llamar al sobrepeso, es un factor de riesgo importante. Casi que el 80% de las personas con diabetes mellitus tienen sobrepeso o obesidad. Ahora, eso no significa que todos van a tener sobrepeso o obesidad. En la diabetes mellitus tipo 2, sí, definitivamente la gran mayoría tienen sobrepeso y obesidad. Aunque hay pacientes, sobre todo mayores de la tercera edad, que en ocasiones no tienen sobrepeso y obesidad. Ya ahí hay otros mecanismos que se involucran. Y tenemos el grupo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que ellos pueden, de hecho, es más bien lo que tienen el bajo peso muchas veces, porque de manera silenciosa también están perdiendo peso. Y pasa con los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que cuando están en estadios de descompensación crónica por mucho tiempo, ocurren unos procesos que se llaman catabolismo, que el catabolismo es que su propio cuerpo empieza a consumir sobre todo masa muscular, proteína. Por eso, bien lo mencionaba la doctora Vaca, pues los carbohidratos no son nuestros enemigos, son necesarios. Entonces, ¿qué pasa? En estos pacientes con diabetes mellitus de larga evolución, descompensados, que de manera silenciosa han estado con niveles de glucosa elevados, empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder peso, porque su cuerpo no usa esos carbohidratos, esos amigos, para energía.
Entonces, sí, definitivamente no todos son obesos. Es posible tener personas sin obesidad o sin sobrepeso con diabetes mellitus. Sí, gracias. Y yo creo que aquí tengo entendido y sé por experiencia que en los estudios analíticos que se hace, por ejemplo, en el consultorio de la doctora Vaca, es eso, ¿no? Medir, entre otras cosas, la masa muscular en comparación con bueno, los niveles de grasa, de músculo que uno tiene, porque sí tienen una relación directa. Quizá nos pueda explicar así como para que entendamos, aquí presente el alumno, doctora, ¿por qué se hace este estudio? ¿Cuál es esa relación? Ok, normalmente nosotros lo hacemos pues porque a medida que pasa el tiempo y todos estos factores que nosotros vamos sumando, aumentamos nuestros porcentajes de grasa, ¿verdad? Y como nosotros somos sedentarios, no tenemos actividad física en la mayoría, ¿verdad? Entonces no generamos una ganancia de músculo tampoco. Entonces estamos con este estado como de stand-by, ¿verdad? Consumimos de más, nosotros no gastamos todo lo que consumimos, producimos este efecto, ¿verdad?, de acumulación y entonces aumentamos nuestra masa grasa, que no debería de ser así. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes cuando van conmigo a la consulta, quiero que se quite el chip del tabú de solo el peso, solo el peso, solo el peso, solo el peso. No, vamos a enfocarnos en estudiar cuál es nuestro porcentaje de grasa, cuál es nuestro porcentaje de músculo. Yo soy fiel creyente de que no podemos dejar de lado el porcentaje de músculo porque a largo plazo pues también nos genera muchísimas enfermedades en la vejez, esta ausencia de porcentaje de músculo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que lo dijiste porque sí me gusta recalcarlo en la consulta. Los pacientes se obsesionan por completo con el peso y no se me preocupan por los porcentajes de grasa. Y básicamente con las pérdidas de peso tan severas, a veces los pacientes lo que hacen, y siempre se lo digo, ¿verdad? Dietas estrictas severas, lo único que generan es que nosotros perdamos masa, que perdamos porcentaje de grasa y que además de eso perdamos músculo y no nos podemos dar ese lujo. Entonces, por eso, ¿verdad? Debe ser personal el manejo que le damos a estos pacientes. Por eso debemos hacer énfasis en que no nos vamos a obsesionar solo con quitar alimentos, sino que enriquecer nuestra alimentación. Las proteínas nunca nos deben de faltar en los pacientes diabéticos tampoco, ¿verdad? ¿Por qué son importantes? Pues porque las proteínas, una vez que nosotros las ingerimos y que somos diabéticos, nos ayudan a aumentar la respuesta que nuestro cuerpo tiene a la insulina. Y eso es un dato muy importante porque los pacientes, como se obsesionan solamente con los carbohidratos, cuentan carbohidratos, pero se les olvida por completo de que tienen que cumplir con los requerimientos proteicos también, ¿verdad? Largo plazo, lo que nosotros necesitamos es perder grasa y ir ganando poco a poco músculo. Cuando estamos en un plan alimenticio con control glucémico, que es lo que normalmente nosotros hacemos con los pacientes diabéticos, ¿verdad? Yo no me enfoco en solo pérdida de peso, sino que en que esta sea progresiva, que sea despacio o forma lenta, que podamos estudiar al paciente para no llevarlos tampoco a hipoglicemias, que son muy difíciles de manejar en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos en cómo los tratamos, no ser tan severos con ellos, ¿verdad? Entender que este simple hecho de tener esta patología o esta enfermedad nos genera estos picos a veces de querer comer un montón y que tenemos que ir poco a poco trabajándolos con el psicólogo porque tienen bastantes picos ansiosos que yo sé que los has tratado, amigo mío. Entonces, es importante ir haciendo hincapié de todo esto, ¿verdad? De ir quitándoles este tabú a los pacientes de solo pensar en que quiero estar más delgado, quiero perder peso, no me importa las consecuencias de esto. En realidad es que no, debe de ser despacio. La buena dieta no es aquella que nos hace perder 30 libras en un mes, es aquella que nos hace ganar vida a largo plazo, ¿verdad? Sí, yo le he robado una frase a la doctora Paola bueno, ya no es robo porque ya se lo he comentado. Y me encanta el principio que ella enseña por ejemplo, alguien de 35 años visita por primera vez el nutriólogo y en sobrepeso, digamos 150 libras o 100 o 60, las que sean de sobrepeso, y de repente no hemos hecho un clic en nuestra mente que de esos 35 años hemos llevado un camino que ha durado eso precisamente, 35 años para llegar al punto donde estamos. Y que un cambio
no va a ser en 20 días, en un mes, sino que puede ser un proceso más lento, ¿verdad? Sin ponerle tiempo, quizá 1 5 años, no sé, qué sé yo, pero de lento. Yo me imagino que pasa lo mismo cuando viene el doctor, revisa los exámenes que le manda a hacer, doctor Alejandro, y cómo podemos ayudar a estos pacientes a cambiar lo que ustedes le recomiendan a sus pacientes. ¿Cómo podemos ir evaluando, midiendo, ayudando? Claro, sí, bueno, el manejo con nuestros pacientes debe ser cercano. También pasa, bueno, el paciente con diabetes mellitus tiene que verse por lo menos cada 3 meses, hasta cada 4, no más de eso, porque pues pasa el paciente que se le inicia un tratamiento, se le da la alimentación, la actividad física, algún medicamento, y se mantiene con esto en 1 año, se mantiene con esto en 2 años, porque no va a consulta por diferentes factores. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso no vamos viendo las metas, no vamos viendo resultados o no vamos viendo si es necesario hacer ajustes. Cómo avanzó el peso, cómo avanzó la función renal, cómo avanzó la glucosa, será que tengo que modificar alguna dosis, subir, bajar, adicionar, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo es cercano, el manejo es cercano. En el caso, bueno, yo uso algunas estrategias, todos mis pacientes tienen mi teléfono, mi WhatsApp, pues yo les digo por ahí, llamadas no, porque a veces es complicado, que estamos, por ejemplo, ahorita o en un paciente, pero por ahí, una comunicación directa con el paciente y llegar hasta la casa del paciente, ¿no? Saber que estamos a disposición de ellos y en el camino ir valorando cómo se siente. Lo más importante es cómo se siente el paciente, es la primera pregunta, ¿no? De ahí, pues nos auxiliamos de algunas pruebas objetivas, como el peso, los laboratorios, pero partimos de todo eso para de manera integral ir viendo cómo el paciente va evolucionando. Hay que ver la motivación del paciente también, ¿verdad? Por lo que hablábamos al inicio, y ahí es donde ustedes, los psicólogos, nos apoyan mucho en ese paciente que puede recibir la noticia, entrar en un proceso de depresión, que más bien, en vez de hacer actividades proactivas que nos ayuden a mejorar su control, va todo lo contrario, ¿no? Yo como lo que quiera, porque de algo me voy a morir, que no sé qué, o la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hoy por hoy, de hecho, el año pasado, en la guía de la Asociación Americana de Diabetes se hicieron algunas sugerencias en ese sentido. Uno de ellos fue cambiar el concepto de paciente diabético, ¿verdad? Sino paciente con diabetes o paciente que vive con diabetes. Porque no estamos padeciendo, no se padece, se vive con la enfermedad, que es algo importante en ese sentido, porque primero es el paciente y su calidad de vida, su esposa, sus hijos, su trabajo, su familia, sus hobbies, y la enfermedad que le acompaña al lado. Así es como debe de verse, ¿verdad? No un enfermo, sino una persona que vive con la enfermedad. Sí, yo creo que culturalmente podemos pensar que, bueno, esto es medicamento que el doctor me recetó y de repente es más fácil en la familia encontrar gente que nos ayuda. Te tomaste las pastillas, son cada 6 horas, cada 8 horas, antes o después de la comida. Pero con el tema de la alimentación aparentemente se complica un poco más, ¿no? Porque en las no casas ayuda a la familia. Exacto, y hay varias bocas, hay varios gustos, hay presupuesto. Tengo 30 años comprando la pulpería solamente. Entonces hay muchos detalles y elementos de nuestra realidad que sí afectan, pero yo quisiera preguntarle a la doctora Paola, bueno, tengo diabetes, pero mi vida no se acaba. Estoy tomando medicamento. ¿Cómo puedo, y más enfatizarlo un poco con las personas que rodean al paciente? ¿Qué le podemos aconsejar a las personas que rodean al paciente que ya entra en un tratamiento farmacológico, pero que también en un régimen alimenticio? Para las personas que nos están viendo y escuchando. Uy, tenemos que ser apoyo para nuestros familiares, ¿verdad? Es muy difícil hacer cambios en el estilo de vida si nosotros los hacemos solos. La mayoría de mis pacientes se quejan exactamente de lo mismo y es que, voy a poner el ejemplo más básico, toman Coca-Cola todos en la familia y doctora, yo no puedo dejar de tomar Coca-Cola, pues porque todos en mi familia toman Coca-Cola a la hora del almuerzo, ¿verdad? Yo le digo a mis pacientes, los cambios deben de ser progresivos, los cambios no deben ser de un solo, ¿verdad? Nada malo es que al inicio nosotros le digamos al paciente, ok,
tenemos que quitar las sodas, los jugos naturales, pero no lo haga de un solo. Yo soy totalmente con este mood de vida, no lo haga de un solo. Trate de sentarse a la mesa, trate de servirse un poquito, trate de poner la cantidad diferente de agua, ¿verdad? Es que las guías internacionales se han metido a rollo con el consumo del agua porque es importantísimo y lo hacen recalcar siempre, el consumo del agua con los pacientes diabéticos. Entonces, estos pequeños cambios que nosotros vamos haciendo nos van cambiando el chip y le van cambiando el chip un poquito a nuestra familia, ¿verdad? El hacer el supermercado, el acompañar a nuestro paciente a las citas, control. Yo no me enojo que los pacientes lleven, por ejemplo, si son mayores de edad, lleven a uno de sus familiares, a uno de sus hijos con el que viven, con el que comparten, el que hace la comida, ¿verdad? Me hago amiga del otro familiar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que si usted no cocina, pues yo tengo que hacerme amiga del que cocine en casa para que le pueda mejorar el plan de alimentación. Entonces, hay formas en las cuales nosotros podemos interactuar con la familia de nuestros pacientes, crear ese vínculo para que el paciente se pueda sentir más cómodo, ser honesto con el médico que lo está tratando, ¿verdad? Doctor, no tengo dinero para esto, no puedo comprar esto, estas son las opciones que yo tengo, ayúdenme, porque honestamente le digo, planes alimenticios caros podemos hacer por montones, ¿verdad? Pero yo personalmente trato de hacer lo más económico posible de acuerdo a lo que el paciente nos comenta y lo mismo con los medicamentos, ¿verdad? Hay tantos en el mercado que honestamente si usted se sienta con su médico y le explica su situación económica, el médico no le va a decir se va a aguanta y quiero ponerle este. No, porque no pasa eso. A veces los pacientes creen que nosotros no somos accesibles o que no pueden decirnos esas cosas, pero sí el día a día todos pasamos por esto. A veces a mí me gustaría comer salmón todos los días, pero pues la economía no me da para comer salmón todos los días. Entonces, imagínense, ¿verdad? Si ninguno de nosotros tres puede hacer estos cambios, los pacientes probablemente tampoco tengan la economía para hacerlos. Y yo sé que la base de la alimentación en el paciente debe ser dieta mediterránea en su mayoría, y ahí entra todo esto del consumo de grasas, ¿verdad? Pero hay formas en el cual nosotros podemos ir adaptando eso a la economía del paciente y de ir mejorando poco a poco esto sin ser tan radical y de ir haciendo cambios progresivos, económicos, de acuerdo a su canasta básica, de acuerdo a la pulpería si la tiene cerca de su casa, qué alimentos puede comprar. Porque yo siempre le digo a los pacientes, nosotros somos un país que tiene frutas y verduras en cada esquina, ¿verdad? Así que usted no tiene excusa para decirme que no puede ir a comprar verduras, porque en Y la todo el esquina año. venden verduras, o pasa el carro vendiendo verduras, ¿verdad? Entonces, la idea que nosotros nos hemos planteado de que solo podemos ir al supermercado, comprar alimentos ultraprocesados, en realidad no. También esos son los que normalmente nosotros quitamos y nos hacemos muy amigos de el consumo de verduras, el consumo de proteínas, como se debe de ser. Yo tengo pacientes que comen arroz todos los almuerzos y está muy bien con su control glicémico, ¿verdad? O sea, eso es un mito por completo de que el paciente comiendo arroz no va a mejorar su glicemia. De hecho, sí lo hacen, ¿verdad? Pero son pacientes que han aprendido, saben su porción, me llenan el plato de verduras, me mandan fotos. Ojalá les pudiera enseñar las fotos que me mandan mis pacientes, pues porque honestamente siempre tiene la gente este tabú de que va a comer pura lechuga en su plato y eso va a ser todo y no, no. Y hay dos elementos ahí muy interesantes. Uno es, en los pacientes que yo he tratado con este tema, es muy importante identificar cuáles son nuestros puntos de cambio de comportamiento que no nos hacen bien. Digamos la ansiedad, que es el más común. ¿Cuáles son, dónde y por qué ocurren estos picos de ansiedad? Y cuando estos suceden, ¿qué es lo que usualmente hago? Generalmente la mayoría de los pacientes se desemboca en el tema de comer. Comer, porque es la sensación de saciedad que me hace sentir, no sé, digamos más calmado, ¿no? Y sí entra incluso hasta pánico en algunos casos, porque el tema es un cambio drástico y es aquí donde me gustaría que pudiéramos ir aterrizando, porque yo sé que platicar de esto 30, 40 minutos realmente que nunca va a ser suficiente. Y hago aquí el anuncio comercial de
Vamos a poner la información de nuestros invitados especiales hoy, del doctor Alejandro Ramírez y la doctora Paola Vaca, en pantalla para que ustedes pueden chequear ahí su página de Instagram. Yo estoy seguro que ellos tienen la información de teléfono, dónde pueden abocarse, dónde están atendiendo. Si quieren ver las fotos de estos super pacientes de la doctora Paola, también pueden ver, yo estoy seguro, en sus redes sociales, y vamos a hacer ahí el espacio para poder poner esto en pantalla. Así que no se preocupen, que van a tener esa información. Ok, bien, digamos que esto debe ser un avance progresivo, lento, despacio, con seguridad. ¿Cómo puedo evitar, digamos, ok, empiezo el tratamiento, digamos que lo termino, doctor Alejandro, termino mis pastillas, termino el tratamiento, voy a mi segundo control y ya mejoré y no regreso? Y tenemos esta costumbre de volver a tropezarnos con la misma piedra. Yo sé que ahí hay un asunto psicológico, la terapia debe ir acompañando siempre, pero si ya me cuesta ir y encontrar el espacio con un experto, con un médico experto en el tema, a veces lo terapéutico se pone lastimosamente como en último lugar, ¿no? Porque por eso se recae muchas veces, se tropieza uno con la misma piedra y vuelvo a tener estos problemas de salud. Y lo que pasa es, sin ser el experto en medicina, es que nuestro organismo, entre más avanza en tiempo, menos capacidad tiene de luchar contra estas cosas, ¿verdad? Eh, He escuchado tantas veces decir, no, ya después de los 40, viejo, ya no vas a bajar de peso tan rápido como solías hacerlo en tus años mozos. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto, doctor Alejandro? ¿Qué recomienda para toda nuestra audiencia? Claro, bueno, aquí es mucho que le ofrecemos al paciente desde la primera consulta, ¿no? Por eso uno de los pilares es la educación. O sea, no solo darle la receta, bueno, tome metformina y no tome cola, por ejemplo. No, no es así, ¿verdad? Como bien decía la doctora, todo debe ser progresivo, el tema de la alimentación. Y no solo es decirle, tome metformina porque a tal y tal dosis, porque con esto se va a tratar, sino que la educación es que el paciente tenga conocimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacer su medicamento, porque también hay gente que no se le explica que el tratamiento es crónico, es permanente, entonces creen que solo por 3 meses se controla y se acabó. Hay que generarle al paciente seguridad, confianza y esperanza. ¿Seguridad en qué sentido? Bueno, debe de saber que los medicamentos que está utilizando no le van a hacer daño, y hay un poco de desempolvar esos mitos, porque bueno, nos dicen, no, es que la metformina me da miedo porque me va a dañar el hígado. Entonces, no, explicarle, mire, la glucosa alta puede provocarle lesiones en el hígado graso, estadio 1, estadio 2, estadio 3, que si se descuida puede dar una cirrosis no alcohólica. Pero la metformina le ayuda a que ese hígado graso vaya retrocediendo junto con la alimentación, la actividad física. Entonces, por ahí le explicamos un poco al paciente. Entonces, el paciente ya, el conocimiento es poder, dicen por ahí una frase muy típica, ¿no? Pues sí, es poder porque va a tomar decisiones correctas. Entonces, ahí va a tener el paciente conocimiento y va a tener confianza. Y la confianza le va a generar esperanzas de que la historia del vecino que le iniciaron insulina y que, bueno, tengo miedo de la insulina porque la insulina deja ciego, que es un mito, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le explicamos por qué la insulina y cuál fue su beneficio, y que cuando venga el control, mire, está excelente, sus niveles están bien, el filtrado del riñón que había disminuido ahora mejoró, el riñón ya va trabajando mejor, el medicamento nos está ayudando, entonces el paciente ve esperanza. Y por ahí creo que hay un mayor apego. Entonces la comunicación es importante. Nuestras consultas no pueden ser consultas de 5 o 10 minutos, por lo menos en endocrinología y con los pacientes con diabetes mellitus no. De hecho, eso es una dificultad a nivel público muchas veces, que pues que el médico tiene que ver, por ejemplo, en Seguro Social, cada 10 minutos un paciente o cada 5. Entonces, ¿cómo le explico todo? No solo sentarnos en explicarle, por ejemplo, cómo usar la insulina o cómo hacer el plato saludable, que a mí me gusta. Yo aquí tengo mi plato porque yo no soy nutriólogo para hacer los menús hermosos que hace la doctora, pero yo tengo mi plato, y solo el hecho de, yo le pregunto al paciente, ¿qué comió ayer? Por ejemplo, hay un paciente que me dijo que comió arroz
pollo con papas y un té, de esos té, un té que venden una marca ahí, ¿verdad? De esos té fríos. Entonces no vi tomates, no vi verduras, no vi nada. Y el día anterior que comí espaguetis. Porque quien no está acostumbrado a que nos den un plato entero de espaguetis o un plato entero de arroz con pollo. Si compran arroz chino, es un plato entero de arroz chino con pan. Arroz y pan, carbohidrato por carbohidrato. Y como bien lo decía la autora, no es malo el carbohidrato. Pero solo el hecho que empecemos a explicarle, yo les digo, bueno, medio plato de ensaladas y vegetales, el cuarto carbohidrato, el cuarto la proteína, ya empezamos a hacer cambios importantes, porque ya el paciente que mañana se va a comer un plato de espaguetis con tortilla, ya sabe que va a tener medio plato de vegetales, el cuartito del plato los espaguetis, el cuartito del plato la proteína, que puede ser su pollito, sin la piel, sin esas cosas. Entonces, solo con esos pequeños detalles ya hacemos cambios y no se pueden hacer en 5 minutos. Entonces, por ahí viene darle tiempo al paciente, que es fundamental para que el paciente tenga confianza, que todas sus dudas pues salgan resueltas o la mayoría, y eso va a hacer que el paciente regrese y que continúe. Excelente, me encanta. Y estoy viéndole la cara a la doctora Paola disfrutando ver ese plato, Sí. esa pizarra de conocimiento, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Es que de hecho, trabajamos en conjunto con el doctor Iscoa. Entonces, cuando ya me llegan a mí los pacientes, ya van bien instruidos con el plato saludable. Honestamente, yo en la consulta el plato saludable lo utilizo también, porque me gusta usarlo de forma visual y explicarle los diferentes componentes de los macronutrientes que tiene el plato, y así explicarle a los pacientes por qué son necesarios, por qué están en el plato, ¿verdad? Entonces, digamos que prácticamente vamos complementando las consultas para que los pacientes pues vayan agarrando este conocimiento y no lleguen a su casa con miedo. Eso es algo que es una de mis metas personales, y es que cuando yo trato a mis pacientes, quiero que se vayan de la clínica tranquilos, quiero que se vayan educados. Igual el doctor Escobar, sé que él piensa igual, y no que se vayan en pánico, con ansiedad, con miedo, sin saber qué está pasando, sino que ya llegan a la otra consulta y ya saben lo que tienen. Platican muy bien con uno por teléfono, le contestan, ellos están educados. Entonces, el simple hecho de tomarnos el momento de educar a nuestros pacientes, aunque yo estoy segura que aunque el paciente no regrese con nosotros por X o Y razón, ya tiene educación, y eso al final de cuentas creo que es lo más importante. Sí, y de hecho que es la razón principal por la cual este canal de Stainless ha nacido, ¿no? Y es que nos eduquemos todos. Cada uno de nosotros que estamos aquí en sus pantallas aprendemos muchísimo, y yo estoy seguro que ustedes también detrás de cámara aprenden bastante, y por eso es que traemos voces expertas para que nos hablen acerca de estos temas tan importantes. De hecho que estamos prácticamente sincronizados del color azul. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, el mes de noviembre se celebra específicamente el 14, el Día Mundial de la Diabetes, para crear conciencia, para que nos eduquemos, para que sepamos y también podamos apoyar esta causa que es muy importante. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de educación, estoy hablando de cuál es el granito de arena que yo puedo aportar en la casa con mi hermano, mi mamá, mi papá, que viven con esta condición, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi propio estilo de vida? Bien, después de ese comercial me gustaría ya ir aterrizando. El tiempo lastimosamente se nos va como agua entre los dedos. Doctora Paola, ¿cómo podemos ayudar a todas las personas que nos están escuchando, de repente pacientes suyos o futuros pacientes, para que no volvamos a recaer en esto y que sea un ciclo muy repetitivo? Cambios progresivos y hacerlo de forma despacio y consciente, ¿verdad? No es lo mismo llegar a mi casa y llorar y ahí dejarlo, que decir, ok, tengo un problema y voy a ir haciendo cambios poco a poco, ¿verdad? La doctora me pidió que hiciera ejercicio, pero no puedo hacer ejercicio todos los días, pero puedo salir lunes, miércoles y viernes, pues empiezo lunes, miércoles y viernes. Si yo solo puedo hacer ejercicio 10, 15 minutos porque no aguanto más, hago 10 o 15 minutos, ¿verdad?
siempre hago hincapié en esto. Igual con el plato, normalmente yo trabajo con equivalentes o con menús estructurados, pero mis pacientes saben que aunque tengamos un mal día, aunque tengamos un mal tiempo de comida, eso no es el fin. Simple y sencillamente retomamos al día siguiente, retomamos el siguiente tiempo de comida, no pasa nada, no es el fin del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este autosabotaje de que si hacemos algo mal, entonces ya, va, y lo cortamos de raíz. Y hemos hecho cambios progresivos tan bonitos que yo le digo a los pacientes, no vale la pena retroceder. Algo que siempre me ayuda con los pacientes es a veces ponerme metas visuales. Me funciona mucho en el área de nutrición porque nosotros somos seres muy visuales. Entonces, búsquese esa camisa que tanto le gustaba, que es su meta para llegar, ¿verdad? Quite la ropa que ha estado usted utilizando porque ya no le queda, ¿verdad? No la deje en su closet, no tiene por qué recordarla. Simple y sencillamente ya está en otro proceso y en otra etapa de su vida. Disfrute este nuevo proceso, ¿verdad? Aunque solo tenga 3 camisas, porque solo estas me quedan, doctora, no importa, disfrútelas, pues porque es un logro. Entonces, yo siempre trato hasta de hacerle diplomas a los pacientes cuando logran una meta. No lo hago para jactarme de esto, sino para poder hacerle al paciente y crearle este deseo de seguir alcanzando las metas cortas que se pone, de que sientan bonito, porque yo me emociono un montón en la consulta, mis pacientes saben, yo hasta me pongo casi a llorar de la emoción y ellos dicen, ay, doctora, es que usted se emociona. Sí me emociono porque yo veo las personas que entran a la consulta y veo cómo van avanzando y son personas totalmente diferentes. Sus rasgos cambian, son más felices, son más tranquilos, son más activos. Antes olvidaban sus medicinas, ahora se las toman con control. Doctora, ya le bajamos a los medicamentos, ahora tomo menos. Entonces, todas esas son victorias que el paciente va teniendo y son cosas bonitas que nosotros podemos recalcar en nuestros pacientes para que no lo hagan ver como ya pasó, ya estuvo. No, fue un logro que el paciente obtuvo, ¿verdad? Algo que antes no hacía y que ahora lo está haciendo y que va a cambiar su vida a largo plazo. Sí, me encanta y me gustaría que pudiéramos concluir con lo que piensan de esta reflexión que le voy a hacer en este momento. Bueno, son números realmente. Los últimos estudios revelan que los casos de depresión, incluso de hasta suicidios o intentos suicidas, no está tan relacionado con la tristeza como se ha creído siempre, ¿no? Que de repente está inmerso en tristeza y ya toma ese tipo de decisiones, sino más bien está relacionado directamente con la esperanza y, mejor dicho, la desesperanza. Entonces, me rindo antes de tiempo, no encuentro un lugar donde encontrar esperanza, entonces me rindo y tomo decisiones. Y muchas veces cuando estamos viviendo con condiciones como diabetes, por ejemplo, es común que esto suceda. Me gustaría que con esta reflexión ustedes puedan dar sus últimas palabras, despedirse de nuestra noble audiencia y por supuesto agradeciendo el tiempo que nos han regalado, que yo creo que ha sido exquisito, nos deja con ganas. Doctor Alejandro. No, sí, definitivamente podríamos seguir hablando horas, ¿verdad? Pero bueno, hay que repetirlo más adelante. Y pues, bueno, como lo mencionaba anteriormente, generar esperanza, ¿no? Construir esperanza. Estamos en una sociedad donde cada día a veces el individualismo, los problemas cotidianos, pues nos pueden hacer perder la esperanza o las oportunidades, pero hablando de esta enfermedad de la diabetes mellitus, hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo. Desde este año se cumplió 100 años de la invención de la insulina, que ha evolucionado la misma insulina muchísimo. Por ejemplo, hoy tenemos algunas presentaciones súper amigables, está ya por salir, bueno, ya salió y está por llegar más adelante llegará al país hasta una que se inyecta una vez a la semana, agujas súper finas de 4 milímetros casi imperceptibles. O sea, hoy en día tenemos un arsenal terapéutico tremendo, pero sobre todo tenemos conocimiento, tenemos todo el conocimiento de que podemos trabajar en equipo,
tenemos los equipos acá, tenemos nutriólogas, ahí está la doctora Paola, tenemos personas que han estudiado y se han esforzado mucho en aprender el tema de la actividad física, del ejercicio para cada quien. Los médicos hoy cada día pues están más informados en esta área. Nuestra guía ya no solo están tomando en cuenta la parte orgánica, es decir, el medicamento, la parte biológica, sino que ven esa parte anímica, cómo me siento, cómo enfrentarlo. Entonces, hoy en día estamos mucho más preparados. Pues sí es posible tener calidad de vida. Esta no es una enfermedad, como ayer lo decía una colega endocrinóloga, la diabetes no es muerte, no es muerte. Es una enfermedad que nos acompaña como muchas más, pero que hoy en día pues tenemos todas las herramientas para tener calidad de vida. Como yo les digo a mis pacientes, hoy me llega una paciente de 70 años, bueno, vamos a trabajar porque le quedan 30 más para llegar a los 100. Entonces tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Podemos hacerlo y bueno, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza y estamos para servirle. Este mes de noviembre, 14 de noviembre, Día Mundial de la Concientización y de la Lucha contra la Diabetes. Se puede prevenir y cuando ya la vivimos podemos prevenir las complicaciones y vivir con calidad y felices, que es lo que buscamos, es nuestro fin último como profesionales de salud. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias, doctora, un gusto compartir con ustedes y bueno, más adelante habrá oportunidad para tantos temas, ¿verdad? Estuvo muy rico y sobre todo la parte integral de psicología, nutrición, medicina, que dicha a todos los pacientes que tienen la oportunidad de tener un manejo integral. Gracias, doctor Alejandro. Un gusto. Realmente que yo estoy seguro que para todas las personas que nos han visto y escuchado, creo que también comparten esa misma impresión y sensaciones. Doctora, el micrófono es suyo. Bueno, nada más decirle a los pacientes que no están solos, que normalmente cuando se sientan en la consulta y yo antes de que me lo digan, siempre les digo, aquí la salud mental importa, no es un tabú. Si usted se siente triste, si usted tiene ganas de llorar, si usted está feliz, usted lo puede compartir. Si en medio de la consulta usted llora, no pasa nada, la doctora no lo va a regañar. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces tenemos la tendencia a ser muy fríos con los sentimientos de nuestros pacientes y ellos necesitan ser escuchados, ¿verdad? Aunque no seamos psicólogos, porque no somos psicólogos, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener esa percepción con nuestros pacientes y entenderlos lo más posible, ¿verdad? No es fácil vivir con una enfermedad, cualquiera que sea, no es fácil, pero se puede hacer y se puede perpetuar la vida de nuestros pacientes o prolongar la vida de nuestros pacientes. Podemos tener una calidad de vida muy bonita. Tenemos pacientes bastante mayores que viven su vida normal y hacen ejercicio y comen muy bien, de hecho, y yo les digo que están muy pollones porque honestamente lo están y aparentan la edad que tienen. Entonces, hoy en día, como dice el doctor, hay tantas herramientas que nosotros tenemos a mano, tanta educación que invertimos en nuestros pacientes, que yo creo que ya es poco a poco vamos quitando ese tabú de que le tienen muchísimo miedo a los medicamentos, que le tienen miedo a la metformina porque solo es para la diabetes, que le tienen miedo a las insulinas, que no quieren llegar al nutriólogo porque no les gusta, dicen que no van a comer. Honestamente ya se va quitando poco a poco este tabú y más que todo es por la educación que nosotros hemos hecho. Quiero recalcar también, ¿verdad? Que además de todo esto, además de que nosotros atendemos en la consulta privada, el doctor está en el Centro Nacional del Diabético, ¿verdad? Que es un buen lugar, no, porque en nuestro país hay bastante pobreza y no todo el mundo tiene acceso a centros privados, pero en realidad contamos con centros en el país, ¿verdad? Y me gusta hacer hincapié en esto porque a veces dicen, si se enfocan mucho en lo privado, ¿verdad? No, pues no, sí hay centros en el país, usted puede abocarse, ¿verdad? Se le puede ayudar. Hay un montón de pacientes diabéticos porque todos en la Facultad de Medicina tenemos la oportunidad de pasar por ahí y ver cómo trabajan con ellos tan bonito, de forma tan integral. Hay hasta club de ejercicio. Es bien bonito, de hecho, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo creo que el que no busca educarse es porque no quiere, definitivamente que no quiere, ¿verdad? Y ahí es donde entra usted también, si nos está viendo, compártalo con otros, ¿verdad? Para que no le tengan tanto miedo a hacerse exámenes, a estudiarse, a ir al doctor, a hacerse sus chequeos generales, anuales,
o cada 6 meses, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a centros de salud, así que nunca está de más revisarnos y evaluarnos, ¿verdad? No estamos solos, así que podemos aprovechar de esas pequeñas cositas que nosotros tenemos en nuestro país que todavía se pueden hacer y podamos aprovechar a los buenos colegas, porque hay muy buenos colegas a nivel nacional, ¿verdad? Que estoy segura que así como nosotros buscan educar a nuestros pacientes. Excelente. Bueno, realmente que no tengo suficientes palabras para agradecerles a ambos el tiempo que se han tomado para poder estar con nosotros aquí en Stainless. Estoy de acuerdo con el doctor Alejandro que se repita, ¿no? Que se repita alguna próxima vez pronto. Así que bueno. Que no tarde un año, por favor. Sí, el otro correcto. 14 de noviembre. Así que bueno, muchísimas gracias. Hemos estado hoy en el mes de noviembre celebrando, bueno, no celebrando, pero bueno, sí celebrando, realmente celebrando que esta oportunidad de poder educarnos y concientizarnos todos acerca de esta condición como es diabetes. Recuerden que el 14 de noviembre se celebra este día, esta lucha, esta oportunidad de crear conciencia, de educarnos acerca de esta condición. Así que por esto y otros motivos, agradecerle al doctor Alejandro Ramírez por habernos acompañado hoy, a la doctora Paola Baca. Ha sido un tremendísimo honor y privilegio poder estar con ustedes hoy y aprender juntos. Así que bueno, a toda la audiencia también de Stainless, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Que estén bien, ánimo, ánimo.